abordaremos un tema que ha mantenido al mundo en vilo en los últimos meses: el conflicto entre Israel y Hamas. Las tensiones y la violencia han escalado a niveles preocupantes, dejando a su paso un rastro de destrucción y sufrimiento. En los últimos meses, cuando comenzó el conflicto en Gaza, según el Ministerio de Salud de Hamas, los bombardeos israelíes han causado la trágica pérdida de 24,000 vidas, en su mayoría mujeres y menores. Esta cifra alarmante pone de manifiesto el impacto devastador de la guerra en la población civil. Simultáneamente, la violencia se ha propagado a otras zonas como la frontera entre Israel y Líbano, así como a la Jordania ocupada. La detención en la Universidad Al-Najah de Naplusa ha evidenciado que el conflicto no se limita a Gaza, sino que se extiende por todo el territorio. Los recientes ataques en el Mar Rojo, perpetrados por Estados Unidos y Reino Unido contra los rebeldes hutíes en Yemen, han generado temor en la Franja de Gaza. La situación se torna aún más compleja con la instigación de Irán a poner fin a la guerra contra Yemen. Este contexto internacional añade un componente de incertidumbre a la ya compleja situación en Gaza. La escalada de violencia entre Israel y Hamas no es unilateral. El ataque del grupo islamista en suelo israelí, que resultó en la trágica muerte de 1.140 personas, en su mayoría civiles, ha llevado a Israel a emprender acciones enérgicas. El informe de 250 personas secuestradas y 132 cautivas en Gaza ha desencadenado una promesa de Israel de aniquilar a Hamas utilizando ofensivas aéreas y terrestres. Además, en un trágico incidente en Israel, una mujer perdió la vida y otras 13 personas resultaron heridas después de ser atropelladas en Ra'anah. La policía detuvo a 2 palestinos en relación con este ataque, subrayando las tensiones que se han desencadenado no solo en la región, sino también en comunidades dentro de Israel. A medida que el conflicto se prolonga, la población en Gaza se enfrenta a condiciones extremas. La escasez de alimentos, medicinas y combustible ha alcanzado niveles críticos. Según la ONU, 1.9 millones de los 2.4 millones de habitantes han tenido que abandonar sus hogares en busca de refugio, dejando tras de sí un paisaje desolador. La Organización de las Naciones Unidas ha calificado los 100 días de conflicto entre Israel y Hamas como una mancha para el mundo. La magnitud de la crisis humanitaria y el constante deterioro de las condiciones de vida en Gaza plantean interrogantes sobre la eficacia de los esfuerzos internacionales para resolver este conflicto de larga data. A medida que exploramos más a fondo este conflicto devastador entre Israel y Hamas, es esencial comprender los antecedentes históricos que han contribuido a la intensificación de las tensiones en la región. Las raíces de este conflicto se remontan a décadas atrás, a la creación del Estado de Israel en 1948, lo que llevó a la diáspora y desplazamiento de cientos de miles de palestinos. La ocupación de Jordania y Gaza por parte de Israel en la Guerra de los 6 días en 1967 marcó un hito en el conflicto, generando tensiones territoriales y exacerbando las disputas históricas. Desde entonces, las conversaciones de paz han sido esquivas y los esfuerzos para lograr una solución duradera han sido continuamente obstaculizados por diferencias fundamentales en cuestiones como las fronteras, los refugiados y el estatus de Jerusalén. La situación humanitaria en Gaza se ha agravado aún más por el bloqueo impuesto por Israel desde el 2007. Después de que Hamas tomara el control de la frontera, este bloqueo ha tenido un impacto significativo en la economía.
la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes de Gaza, generando un caldo de cultivo para el descontento y la radicalización. La comunidad internacional ha intentado en varias ocasiones mediar en este conflicto, pero los resultados han sido limitados. Los acuerdos de Oslo en la década de 1990 pretendían sentar las bases para la paz, pero las negociaciones se estancaron y la violencia continuó. La construcción de los asentamientos israelíes en Jordania ha sido un tema recurrente de controversia, complicando aún más cualquier intento de resolución. Además de las tensiones locales, el conflicto entre Israel y Hamas también está influenciado por actores regionales e internacionales. Las relaciones de Israel con países vecinos como Irán y Siria han añadido capas de complejidad al conflicto. Irán, en particular, ha sido un partidario abierto de Hamas, proporcionando apoyo financiero y militar, lo que ha aumentado la capacidad del grupo para resistir los ataques israelíes. La participación de Estados Unidos y Reino Unido en la región, como se evidenció en los recientes bombardeos en Yemen, también ha tenido un impacto en la percepción y la dinámica del conflicto. La interconexión de eventos en el Medio Oriente agrega un elemento impredecible a la situación, alimentando la inseguridad y la ansiedad en la Franja de Gaza. Volviendo a la situación actual, las comunidades en Gaza enfrentan una realidad desgarradora. Más de 3 meses de conflicto han dejado a la población en condiciones desesperadas, con escasez de alimentos, medicinas y combustible. La ONU ha alertado sobre la gravedad de la crisis humanitaria, instando a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para proporcionar ayuda urgente a aquellos que la necesiten. La pérdida de hogares y la migración forzada de miles de personas han creado un éxodo interno en Gaza, exacerbando aún más las tensiones y la competencia por los recursos limitados. La falta de infraestructura funcional y servicios básicos, sumada al constante temor de los bombardeos, ha transformado la vida cotidiana en una lucha por la supervivencia. A nivel internacional, la respuesta a la crisis ha sido variada. Mientras algunos países han condenado enérgicamente la violencia y han instado un alto al fuego inmediato, otros han expresado un apoyo más cauteloso hacia una de las partes en conflicto. Las Naciones Unidas han desempeñado un papel crucial en la llamada a la acción, abogando por una solución pacífica y sostenible. La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales también han movilizado esfuerzos para brindar asistencia humanitaria a las comunidades afectadas. Sin embargo, las limitaciones impuestas por la inseguridad y las restricciones de acceso han obstaculizado la entrega efectiva de ayuda, subrayando la urgencia de un cese al fuego que permita la entrada segura de ayuda humanitaria. Sin duda, el conflicto entre Israel y Hamas ha dejado una huella indeleble de sufrimiento y desesperación en la región. Las cifras impactantes de pérdidas humanas, la destrucción de comunidades y la escasez extrema exigen una atención urgente y un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional para buscar soluciones pacíficas y duraderas. Mientras tanto, el mundo observa con ansias la evolución de esta crisis, esperando que se encuentre una salida que permita a la población de Gaza reconstruir sus vidas y mirar hacia un futuro más esperanzador.